Hola, muy buenos días para todos los televidentes de CTV Barranquilla y quienes se vinculan a esta hora con nosotros en Salud Mental Positiva. Les damos la cordial bienvenida. Como siempre, les acompaña Maura Alejandra Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano, Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Aleja, ¿cómo estás? Buenos días también para nuestros televidentes. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. ¿Qué tal estos días? Excelente, excelente, con la mejor actitud. Qué bueno, Carlos. Bueno, Carlos, el día de hoy vamos a tocar un tema supremamente importante. Es el tema del ciberacoso o cyberbullying. Así es. Según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, 7 de cada 10 personas jóvenes han sufrido en algún momento de cyberbullying o de acoso cibernético en algún momento de su vida. 7 de cada 10, es un montón de gente, ¿verdad? Bastante, es supremamente inquietante las cifras. Aparte de eso, vemos como a comienzo de año también se reportaban casos de adolescentes que se han quitado la vida a causa de esta consecuencia. En Antioquia, una menor de 14 años se tiró de su edificio a causa de una fotografía que se hizo viral, una fotografía íntima, por una equivocación. Simplemente se le fue la fotografía y cayó en manos de desconocidos y se hizo viral la fotografía y la adolescente no aguantó y tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Así es, y es que también la Organización Mundial de la Salud afirma que 1 de cada 3 víctimas de ciberacoso atenta contra su vida, incluso 1 de cada 10 comete o intento de suicidio. Entonces, pues es una temática muy importante, muy seria, ¿verdad? De tratar a profundidad, y por eso tenemos aquí a nuestro experto, Ronald Linero. ¿Cómo estás, Ronald? Bueno, muy bien. Full agradecido por esta invitación al espacio y para atender una problemática que es un fenómeno de salud pública a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Claro, no, te damos la bienvenida para contarles a nuestros televidentes acerca de tu experiencia. Ronald Linero es psicólogo, especialista en neuropsicopedagogía y magíster en psicología. También es estudiante del doctorado en educación, profesor de tiempo completo y coordinador de laboratorios del programa de psicología. Además, miembro del nodo de psicometría ASCOFAPSI y miembro de la red de laboratorios RedLab. También es CEO y fundador de consultoría psicoeducativa CPE. Muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces si alguien nos puede hablar de este tema, eres tú. Y bueno, nuevamente bienvenido a Salud Mental Positiva, Ronald. Bienvenido, Ronald. Bueno, pero vamos a contextualizar un poco. Bueno, nosotros hemos escuchado hablar del término, pero nos gusta siempre que nuestros televidentes tengan claro qué es lo que vamos a abordar. Entonces, en este sentido, ¿podrías comentarnos qué es el ciberacoso, el cyberbullying? Por supuesto. Bueno, el ciberbullying es una palabra compuesta y data aproximadamente, y es reciente, desde el 2007. Cuando les digo que es compuesta es porque está conformada por la parte ciber y bullying. Y cuando uno habla de ciberbullying o bullying, nos referimos al contexto académico, única y exclusivamente al contexto académico. Ya otros aspectos como la parte laboral nos referimos al moving laboral, pero ya esos son pues otros temas. Entonces, esta palabra compuesta, ciber y bullying, entonces ciber nos referimos al contexto cibernético, el uso de las redes sociales y uso de aparatos electrónicos, y bullying viene del término inglés que hace referencia a bully o matón. Perfecto, entonces ya tenemos claro el término y quisiéramos saber también, Ronald, ¿qué derechos se vulneran cuando sucede este tipo de situación? Perfecto, bueno. En la Corte Constitucional nos hace referencia en el 91 sobre el derecho a la intimidad, a la libertad y el derecho a la paz como algo principal, que es lo que se vulnera principalmente en los contextos académicos. Ok, o sea que, bueno, en este caso, retomando un poco lo que planteas, Ronald, el ciberacoso es básicamente lo que conocemos como el bullying, ¿verdad? Que vemos en las escuelas, que cada vez más se muestra más frecuente y que vemos cada día que suceden casos en donde hay acoso, ¿verdad? Pero estamos hablando de un matoneo, que es lo que llaman también la traducción, sobre todo en España, el matoneo, pero que ante la, digamos, democratización y la
frecuencia de uso de dispositivos electrónicos y el auge de las redes sociales también ha trasladado ese matoneo, ese acoso a entornos digitales, ¿no? Evidentemente ya casi cualquier persona tiene acceso a plataformas digitales que llevan a que, por ejemplo, pueda haber eso mismo que existía en las aulas escolares, ¿verdad?, que existe ahora, o que existe ahora en un ambiente digital, con un agravante, y es que al final tiene más alcance, ¿no? Una de las cosas que habla uno o que ve uno es el alcance que tienen. Tal vez antes, y uno podría ver en un colegio, que siempre lo que decían, no, se la montaban a alguien, era la persona a la que le hacían bullying o le hacían matoneo, pero ahora, pues eso quedaba allí. Ahora tal vez, pues cualquier persona en el mundo que tenga una red social, y sobre todo si se viraliza un contenido, básicamente todo el mundo ya, y se vuelve famosa la persona básicamente a partir de una escena o de cualquier tipo de acoso. Cuéntanos un poco cuál es el impacto y cómo esos alcances han cambiado con en el cyberbullying. Así es. Bueno, para la palabra o el término ciberbullying o hablar de lo que es ciberbullying, debe existir por parte del victimario la intención de querer hacer daño. Y eso nos lo define pues la ley 1620 del 2013, y también la Corte Constitucional en la sentencia pues nos lo define. O sea, debe haber la intención, que no necesariamente debe ser razonable, sino que no es pues es planificada en el sujeto que la ejerce como victimario, y las implicaciones pues en la persona es obviamente pues su salud mental. Y las investigaciones pues nos datan que en las edades en las que más se desarrolla este fenómeno es entre los 14 a los 16 años. Obviamente pues hay en edades más tempranas, digamos en básica primaria, pero se dice desde la teoría que a partir de los 14 años es donde más ocurre el fenómeno, y afecta pues obviamente la salud mental, el autoestima, y como bien decía pues Maura al inicio, son personas que también tienden a tener la ideación suicida y lamentablemente lo llevan al hecho. Ok, o sea que bueno, un primer factor que ya mencionabas, Ronald, para identificar es la intención de hacer daño. O sea, realmente no es que se me ocurrió una broma y de forma inocua empecé a decir, bueno, qué chévere poner esto o hacer esta imagen o hacer este meme con esta persona, sino realmente hay una intención de yo lo estoy haciendo con el fin de perjudicar, de dañar a la otra persona. ¿Qué otro aspecto nos sirve para identificar el cyberbullying, ¿no? Ese acoso cibernético? ¿Qué otras cosas además de esa intencionalidad en el victimario? Sí, hay algo que es fundamental dentro de las características y los roles que observamos. Es una persona que es víctima, un victimario y un espectador. Los estudios o varias personas o hasta incluso pues los colegios se centran mucho en el aspecto de la víctima o a veces en el victimario, pero también es mirar qué pasa con el espectador. ¿Qué pasa con el espectador de estas personas que saben en muchas ocasiones quiénes son las personas que están ejerciendo la violencia en el contexto, pero también ellos en ocasiones participan del anonimato de esta persona que vulnera pues a la persona que es víctima? Entonces, otra de las características es que siempre hay una persona que está en el anonimato, que roba los perfiles de las redes, los correos también. Pero dentro de las investigaciones que he hecho, por ejemplo, nos dimos cuenta en el 2019 que hay veces las mismas víctimas que facilitan a que los sujetos accedan a las redes sociales. Y que bueno, es normal porque estamos en este desarrollo de la adolescencia y de la confianza, donde por lo general los amigos comparten sus contraseñas, y esto no debería ser. Y además que pues ahí va una de las advertencias por parte de los papás sobre cuidar y monitorear el uso de las redes sociales, que los papás deben contar pues con las contraseñas de sus dispositivos y de redes sociales. Ok, claro, aspecto importante para los padres, ¿no? Está bien. Una de las cosas que creo que sí ha sido muy debatida es, bueno, tener acceso a redes sociales, pero obviamente dependiendo de la madurez, de la edad misma de cada uno de los niños, me parece importante también considerar poder no prohibir necesariamente, sino, por ejemplo, regular y supervisar. Creo que es una cosa un poco más sutil
que requiere más esfuerzo, también es cierto, pero que termina siendo más efectiva, ¿no? Cuéntanos un poquito qué opinas tú desde lo que has investigado también acerca de cómo, bueno, estos niños están recibiendo ciberacoso porque es que están teniendo acceso a redes. Entonces, ¿cómo vemos eso y cómo apoyar a nuestros hijos y modular y supervisar ese acceso? Así es. Bueno, desde el momento coyuntural por la COVID-19 vino, digamos, a acentuarse todavía más el tema de la vida virtual. Entonces es una realidad que se acentuó pues a partir de este momento y que siempre estuvo, sino que pues especialmente estuvo desde ahí. Entonces los papás al verse inmersos en el contexto del hogar por el confinamiento y que bueno, también hacían teletrabajo y también estar pendiente de los dispositivos y que bueno, de la clase, de la comida, en fin, pues ocurrieron tantos aspectos que no supieron cómo darle manejo. Entonces, hay también aplicaciones que limitan el tiempo que usan en la pantalla, que los pueden descargar y se programan, entonces lo monitorean desde el teléfono celular de los papás. Como les decía, pues hace un momento deben saber las contraseñas y que sean pues los papás directamente quien tengan la otra cuenta donde se puede salvar en el caso de que se intente algún hurto. Entonces, supervisar todo el tiempo no solamente las redes sociales, sino también su WhatsApp, con quienes están hablando, con quienes están teniendo el tipo de conversación, y además que cuando está pasando alguna situación de cibermatoneo, ellos tienden a aislarse. Y por eso es que es muy necesario hacernos amigos de los amigos de los hijos, para entonces que no, en el caso emitan alguna situación de cibermatoneo, entonces puedan tener como la confianza. Si no existe la confianza entre el padre y el hijo, por lo menos puede existir la confianza con los compañeros que son cercanos. Ok, de las cosas que yo aquí, atenta nota, Ronald, como buen estudiante que fui, tomando atenta nota para también resumir para nuestros televidentes, ¿no? En primer lugar, primera recomendación va a ser muy difícil, casi imposible impedir el acceso a redes sociales, a contenidos digitales. Eso está claro, y mucho más después de todo lo que sucedió y todo el confinamiento y el uso de dispositivos electrónicos de forma masiva como única forma en ese momento de educación, o lo más cercano a que podíamos tener a la educación dentro de las contingencias. Entonces, como no vamos a poder hacerlo, es muy difícil poder restringir todo el tiempo ese acceso a contenido digital o a redes sociales. Es importante primero supervisar. Dijiste tiempo, ¿cuánto tiempo debe estar? Hay muchas repercusiones, muchas investigaciones que hablan, por ejemplo, sobre el abuso de dispositivos y sus repercusiones sobre la salud visual, la salud física, la salud mental de los niños. El contenido que está revisando o que está consumiendo es también importante. Hay aplicaciones que permiten hacer todo ese tracking o ese rastreo de las aplicaciones. Tener y mantener las contraseñas, eso es algo importante, y tener la posibilidad de bloquear o de acceder también desde mis dispositivos a sus cuentas, y también la posibilidad de restaurarlas en caso de que hayan sido robadas o hackeadas, como el que llaman. Tener acceso también a las conversaciones, pero más que por no mencionar, o entiendo más como por prohibir que hable, es más para saber de qué está hablando, con quién, y con normas claras, ¿no? Por ejemplo, no envíes fotos, o siempre pregúntame antes de enviar una foto para saber qué es lo que quieres proyectar. Sí, tal vez el mismo tema no es prohibir, es supervisar y modular. ¿Te parece que esta foto está bien o no? Y atentos a cosas específicas como el aislamiento de nuestros hijos. Si mi hijo no suele aislarse y empezó a hacerlo, o esos cambios importantes, algo puede estar pasando, ¿no? Así es. Y volverme amigo de mis hijos. No es este niñito no lo quiero por aquí, al contrario. Ven, tráelo, o ponlo en contacto y hablamos, le mando unos memes y hacemos unos chistes, pero estamos en contacto con él, ¿no? Es mucho más eficiente en lo que queremos hacer. Ahora que mencionas el tema de las fotografías, pasa mucho en los adolescentes que cuando, pues por el tema de la exploración sexual y que están en el inicio de esa vida sexual, tienden a enviar fotografías en el ejercicio. Pero es algo más de tipo casi que negligente, por lo que les acabo de mencionar, de no monitorear y tener pues el tema de conversación con respecto a este tema de las fotos. Que se puedan usar, que se puedan enviar, sí, es correcto, pero ahí es cuando, si no existe el consenso entre las personas
yo te envío la foto y que no tienes el derecho de enviarla porque no está explícito que yo te lo haya dicho por el WhatsApp o por el medio en el que la haya compartido, si yo no tengo pues la autorización de la persona que la envió para reenviarla, entonces ahí estoy vulnerando un derecho, que es el derecho a la intimidad. Claro. Y entonces pasa que entonces que como les da temor, quedan callados y la fotografía se sigue replicando y entra pues el temor, que no quieren pues denunciar, sino que prefieren quedarse callados. Porque además de eso se legitima y se les culpabiliza por el hecho de compartir ese tipo de fotos y no se toma pues la posición de entender lo que está sucediendo y cómo se están sintiendo frente al hecho de la intimidad. Claro. Claro, y en ese sentido, ahora que comentas, Ronald, por ejemplo, yo soy docente, lo he comentado siempre con mis televidentes, yo soy docente universitaria. En el caso de nosotros, muchas veces logramos percibir esas situaciones, más como de pronto nosotros con entrenamiento en psicología y esto logramos identificar que algo pasa con algún estudiante de nosotros y nos damos cuenta que se trata de este tipo de situaciones. ¿Cómo ayudar a todos los docentes de diferentes escuelas, de diferentes colegios, universidades a afrontar esto? ¿Cuál es la ruta de atención? ¿Qué debo hacer si soy consciente de que identifiqué un caso de ciberacoso? Así es. Bueno, toda institución educativa, sea de básica secundaria o universitaria, debe contar con un comité de convivencia escolar. En este comité de convivencia escolar o universitaria, debe estar conformado, pues obviamente, en cabeza del rector, de una persona de que sea personero, de sus coordinadores pues académicos o los que le llaman directores de grupo y pues aquellas personas claves dentro de las aulas que puedan informar en el caso de que se pueda estar presentando estas situaciones. Estos comités de convivencia se conforman a partir de lo que nos dice la ley de 1620 de convivencia escolar. Y no solamente nos está hablando de la convivencia escolar, sino de la salud sexual y reproductiva, donde también hay algunos otros elementos que se llegan a vulnerar en estos espacios. Entonces, toda institución educativa debe estar conformado por un comité de convivencia escolar alineado a lo que dice la ley 1620. Es en el primer caso. Además de eso, pues existe la línea 141 que está estrechamente ligado con el ICBF, y que está todo el tiempo monitoreada por policías de infancia y adolescencia. Además de eso, esta línea 141 está con la línea internacional de la Fundación para el Cuidado de la Infancia y la Adolescencia, que apoya a más de 142 países a nivel internacional. Qué dato tan importante, Ronald. Sí, así es. Sí, otra vez es línea 141. Ahí pueden llamar las personas cuando conocen casos de acoso, no solamente de ciberacoso, sino de cualquier tipo de violencia contra la infancia, ¿no? Correcto, así es. Además de eso, que en toda ciudad existe un CAI de denuncias que nos dice pues también la Constitución. En el caso que el colegio o la institución educativa no sepa darle manejo, se acercan pues al espacio del CAI de denuncia y hay policías que están entrenados en esta parte del bullying y del ciberbullying para tomar, pues bueno, también cuando son pues acontecimientos que escapan más allá de lo que se puede controlar, digamos, que causan más disrupción social, que causan un impacto social dentro del colegio o la universidad que no es de fácil control para la institución y que por ende debe buscar pues estos espacios policiales que hagan un control más, por así decirlo, pues duro, por así decirlo, en estos espacios. Ok, algo que siempre trato de hacer es ver cuál podría ser algo interesante o qué podría ser algo que pueda ser especialmente interesante para poblaciones específicas. Por ejemplo, podríamos estar teniendo, o puedo ser yo profesor de un colegio, directivo de un colegio, padre de familia, o conozco vecino de algún colegio y estoy viendo estas situaciones. ¿Cómo actuar ante la situación misma, ¿no? Porque de repente, bueno, sí, ya yo supe la situación, pero estoy evidenciando algo que puede ser acoso cibernético o que además podría ser cualquier otro, incluso acoso en vivo y en directo, presencialmente. ¿Cómo actuar ante eso? ¿Cómo poder trabajar o intervenir en ese momento agudo, digamos, de la crisis que está sucediendo esa situación? Así es. Bueno, esto depende mucho del rol en el que se encuentre, sea el papá, el docente o hasta el mismo directivo.
¿Qué quiero decir con esto? Porque es diferente la sensación que emite cuando es la persona que ejerce la violencia, es decir, el victimario, o la persona que es víctima o simplemente el espectador. Entonces, si en el caso, por ejemplo, es mi hijo el que ejerce la violencia a través del medio cibernético, o es mi hijo quien ha sido vulnerado por alguna fotografía que le hayan creado en un contenido falso, etcétera. Entonces depende mucho de quiénes son pues las personas que están involucradas, y acá el punto es que como papá se reconozca la emoción. ¿Qué me está emitiendo esta situación? Que mi hijo hace la violencia, que mi hijo es la persona de que ha sido víctima, que mi hijo es la persona que está viendo la situación de ciberbullying o ciberacoso o cibermatoneo y no está haciendo nada, y que por el hecho de estar siendo indiferente social, entonces de alguna manera lo hace, también participa de eso. Cuando nosotros interiorizamos qué es lo que me emite emocionalmente la situación y entiendo mi emoción como papá, entonces ahí voy a saber cómo proceder. ¿Por qué? Porque nuestros hijos es el reflejo de lo que son pues los papás también, ¿sí? Entonces en la medida en la que yo interiorizo mi emoción, voy a saber cómo expresarla también con él o ella, y permitirle pues hablar, y también en un espacio prudente. En este espacio prudente no es que, digamos, me llamaron del colegio, de la universidad, que pasó la situación, entonces yo ahí inmediatamente pues voy a empezar a hablar de la situación incómoda, pues sea con mi hijo que hace el bullying o el ciberbullying, o la persona de que ha sido víctima. Tengo que buscar el espacio propicio para que no se sienta invadido en la intimidad y que no, digamos, de alguna manera involuntaria, le siga vulnerando pues el espacio que ha sido pues invadido. Entonces, en ese sentido, aparte del espacio, saberlo pues escuchar, y no, yo estoy casi que seguro, Maura y el profe acá presente, en que en algunos momentos de la vida nos pudieron haber dicho de que como tú llegas acá y me digas que fuiste víctima de algo en el colegio, pues entonces yo te pego acá en la casa. Entonces, pues no se trata de eso, porque es que precisamente como no sé cómo procesar lo que me está haciendo sentir, lo que está viviendo pues mi hijo, y no lo elaboro yo como papá, obviamente no voy a saber qué decirle. Entonces debo elaborarlo yo primero para saber de qué manera voy a proceder, sea como papá, sea como profesor y hasta como un mismo directivo docente. O sea que se trata básicamente de primero elaborarlo yo, y es importante, ¿no? Es cómo voy a reaccionar. Yo creo que la reacción es muy importante, ¿no? Si yo como padre encuentro que a mi hijo, a mi hija le están haciendo este matoneo y me enojo, y yo podría tener, bueno, digamos, pero ¿por qué te dejas? Y lo culpo a él, entonces la responsabilidad está en él. O ¿por qué no fuiste donde el profesor? O, por ejemplo, ahora voy a ir yo donde el papá de este niño y voy a pegarle, voy a hacer... O sea que puede generar también una cuestión que nuestra reacción genere que no te cuente. Entonces la pregunta que tenía es, bueno, ¿cómo puedo abrir esos espacios ya un poco más eficientemente? Porque al final todas estas son estrategias poco efectivas. Realmente voy a lograr que más bien mi hijo se cierre y que nunca más me cuente y tenga poca confianza. Entonces, ¿cómo lograr, sí, que tenga confianza, propiciar el tema, incluso preventivamente? Porque no solamente va a pasar en el momento en que suceda, sino también poder prepararlo, y también dependiendo del actor, porque ahorita hablabas de algo muy importante, son los actores, no está el victimario, es el que hace matoneo, la víctima es a quien le hacen matoneo, pero muchas investigaciones, hemos tenido aquí también invitados que han hablado sobre bullying, y nos plantean que al final los espectadores tienen mucho que ver. Entonces, ¿cómo comportarme también si yo presencio o soy espectador de la situación, que son quienes en últimas tienen, según lo que entiendo, mayor posibilidad de parar eso, ¿no? Porque si hay una persona que hace matoneo y una que es víctima, si no encuentra esos espectadores que le celebran y tal, termina perdiendo como fuerza un poco lo que estoy haciendo, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Pues si no hay replicadores, al final termina muriendo. ¿Y cómo podemos hablar con nuestros hijos de esa forma? Así es. Bueno, ahora que mencionas el aspecto de la persona que está observando el fenómeno, pero aparentemente no hace nada, hay investigaciones que han mostrado sobre aquellos sujetos que carecen de empatía. Y hay personas que tienen dos tipos de empatía, una que es afectiva y una que es cognitiva. La persona que es empático cognitivamente es aquel que entonces entiende la situación
pero dicen, no, es que yo no me voy a meter en esto porque me pueden pues hacer algo. Exacto. Entonces la persona que tiene o desarrolla empatía afectiva, ahí es donde sí va a poder intervenir. Entonces yo debo identificarlos a nivel como institución, de quiénes son pues las personas que están expectantes a la situación, para poderlos acercar, que muy seguramente ellos pues desarrollan otro tipo de habilidades sociales que les permite no participar, entre comillas, en esta situación. Entonces a nivel de la institución, pues identificarlo, más allá del personal que yo tenga, más allá de aquellos líderes, en fin. Y pues como papá también hay que hablarles. Y bueno, si yo no tengo conocimiento que estos aspectos pues existen del cibermatoneo y demás, y de cuáles son las maneras, hay que informarse. Hay que buscar ayuda y hay que acercarse pues directamente como papás a las instituciones educativas, si saben pues darle manejo, y si no, con un profesional que sea pues encargado de atender estos casos y de informar. Excelente. Muy bien, toda esta información está siendo de mucho provecho para todos nuestros televidentes, pero nos gustaría, como siempre, Ronald, al final nosotros dejamos unos tips, dejamos como unas herramientas fáciles para que, por ejemplo, si como papá, como profesor, como amigo, conozco de alguien que está siendo víctima de ciberacoso, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cuáles son esas herramientas que nos puedas recomendar para aportar a ese cambio? Vale. Quiero, digamos, ir cerrando con una frase que me gustó mucho, que la conformamos cuando estaba estudiando la maestría, y es que llegamos un grupo de compañeros y yo a decir que el niño o el adolescente no era el mañana, sino que era el hoy. Entonces, de lo que se hace en el hoy, eso es lo que ellos van a hacer en el mañana. A partir de esto, pues, como herramienta es entender que todo lo que yo haga en el momento del suceso, cómo lo escuche, cómo cobije pues la situación que está viviendo, que no culpabilizar, es decirle, pero es que entonces tú ¿por qué compartiste esa foto? Pero entonces tú ¿por qué te dejaste tomar la foto? Y tú ¿por qué estabas en ese espacio? O sea, no señalar, porque obviamente la víctima es la persona. Y finalmente, aunque a mí me cause malestar, me duela porque es mi hijo y demás, se trata finalmente de una situación de él o de ella. Entonces debo abrazar y acompañar a esa persona que está siendo víctima de bullying, o si es el caso pues contrario, que es la persona que está haciendo o ejerciendo pues la violencia, también entender qué es lo que procede ahí o qué es lo que lo motiva pues a hacer el acto. Sí, de todas formas es como no revictimizar a la víctima, ya es víctima, ¿no? Ya estamos revictimizándola nuevamente. Y si es el otro caso, como decía Ronald, ver qué está pasando atrás, qué hay detrás de esa intención, exacto. Bueno, Ronald, desafortunadamente pues el tiempo se nos ha agotado. Este tema es realmente importante para tratar en nuestras casas. Tenemos nuestras puertas abiertas para seguir hablando acerca de estos temas cuando quieras. Bienvenido a Salud Mental Positiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y de verdad pues muy encantado y estoy dispuesto pues para servir. Gracias. Y gracias a ti también, Carlos José, por acompañarnos siempre. Como siempre. Bueno, y a ustedes televidentes, como siempre, darles las gracias por la compañía e invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, SM Positiva, y que nos sigan también en las redes sociales del canal CTV Barranquilla y que nos sintonicen siempre los lunes y los jueves a las 10 de la mañana en Salud Mental Positiva. Nos vemos la próxima vez con más temas de interés. Chao, chao.